Buenos días. El día de hoy continuamos con la historia de los reyes de Israel y de Judá. Es interesante comparar estos dos pasajes, Segunda de Reyes 15 y Segunda de Crónicas 26, ya que hablan del mismo rey de Judá, pero Crónicas, como sabemos, no menciona a los reyes de Israel, porque Crónicas fue escrito después del exilio para los de Judá, los que volvieron a reconstruir la nación de Judá. Y como sabemos, Israel nunca volvió como nación, y la zona de Israel no fue ocupada sino hasta mucho después, no como nación. Pero bueno, entonces Crónicas, que fue escrito para los de Judá, recordaba los reyes de Judá. Pero en el capítulo 15 de Reyes, de Segunda de Reyes, sí vemos los reyes de Israel. Y de hecho son los últimos reyes de Israel, porque allí mismo se menciona cómo los asirios vinieron a conquistarlos. Y bueno, los últimos reyes de Israel, todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. De hecho, todos hicieron lo malo, todos los reyes de Israel, de acuerdo al pecado del primero. Y siempre se menciona de acuerdo al pecado del primero, que era Jeroboam. Y bueno, es muy triste realmente cómo termina esta historia, porque los últimos reyes reinaron muy poco tiempo y fueron usurpando el trono los unos de los otros y matando al rey existente para ellos reinar. Entonces muchos reinan muy poquito tiempo y Dios tiene que enviar juicio. Dios había permitido esto y les había avisado con grandes profetas como Elías y Eliseo, que estuvieron trabajando en la zona de Israel, y ellos pues realmente no hicieron caso. Es triste, ¿verdad? Cuando tienes la oportunidad de corregir algo y no lo haces, cuando Dios te manda mensajes y mensajes que corrijas algo y no lo haces, Dios tiene que actuar, y ya hay consecuencias del pecado y de la negativa de corregir las cosas que deben ser corregidas, y a la luz de la palabra se muestran erróneas. Y bueno, el contraste en este punto es con los reyes de Judá. Estos reyes de este tiempo hicieron lo recto ante los ojos de Dios, y menciona a las madres. Y esto es algo interesante porque ya hemos visto en otros casos como las madres, que son las que directamente crían a los hijos de personajes como los reyes, influencian bastante la vida de estos personajes. Y ellos hacen lo recto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios siempre pone el pero. ¿Por qué? Porque no habían entregado todo al Señor, sino que había personas que todavía estaban adorando a otros dioses y en otros lugares que no eran el lugar que Dios decía. Y allí es donde vemos que Dios realmente le importa el todo. O sea, no puede ser que estés corrigiendo una parte y todavía te quedan otras partes por corregir, pero como estás haciendo una buena, entonces lo demás no vale. No importa, no es así. A Dios sí le importa que tú corrijas todo, y a Él le importa que cuando hay que cambiar cosas se cambien completamente. Entonces Dios siempre menciona que hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero los lugares no fueron quitados. Así que había personas adorando todavía sobre otros altares que no eran a Dios ni el lugar que Dios había elegido. Sin embargo, el versículo 5 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas dice: persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era un rey del norte. Extendió visiones, entendiendo visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y este era el secreto, y algo que llama la atención de muchos reyes buenos de Judá es que habían empezado muy jóvenes su reinado. Uzías o Amasías había comenzado a reinar con 16 años. Y Joás y Josías y varios comenzaron muy jovencitos e hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Y realmente un jovencito bien instruido puede ser muy útil para el Señor y puede hacer lo recto ante los ojos de Dios cuando es bien instruido. De aquí la importancia en instruir bien a nuestros hijos
de instruir bien y con la palabra de Dios de una manera sabia, de una manera completa en la escuela dominical. Es tan importante desde bien chiquitos enseñarles la palabra de Dios, esa que es útil para enseñar, corregir, redarguir y darles sabiduría para su vida, o sea, toda. Es necesario que instruyamos a los niños y que confiemos en que Dios también hace a través del Espíritu Santo la obra en ellos para que ellos sean útiles para el Señor. Y mira que estos reyes comenzaron desde jovencitos y se nombra el nombre de su madre y también dice que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Y claro, cuando hubo fama y cuando hubo plata seguramente y más autonomía, entonces este rey se desvió y quería ofrecer a Dios él los sacrificios que le correspondían a los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes, que había 80, que eran muchos, le dijeron: no, rey, no te corresponde a ti. Y él dijo que sí, que me corresponde, y lo hizo a las malas. Y Dios lo tuvo que castigar. Este hombre tuvo lepra hasta el último de sus días. Y esto es triste, ¿verdad? Porque él era dirigido por Dios. Y el versículo 15 dice: hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros que estuvieran en las torres sin baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea que Dios lo prosperó, como dice antes. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Dios, y allí fue donde cayó. Es triste, ¿verdad? Una vida que comenzó bien, que se mantuvo bien durante un tiempo hasta que alcanzó la fama, y allí es donde cayó. Y esta es una necesidad de mantenernos humildes delante del Señor, para no caer tan bajo como lo hizo este rey. Y es triste porque hizo tantas cosas buenas, porque mucha parte de su vida hizo lo bueno delante de Dios, y Dios lo alaba por esto. Pero también dice que la fama no le trajo buenas cosas y él se rebeló contra Dios. Así que pongamos atención en los jóvenes, pongamos atención en los niños de enseñar correctamente la palabra del Señor, en los jóvenes también. Y nosotros mismos tenemos que poner atención cuando hay fama, porque allí es donde muchas veces comienza a desviarse el corazón. Así que nuestro corazón, nuestras rodillas deben estar todo el tiempo en adoración y en oración a Dios, reconociendo que lo que tenemos viene de Él y que no podemos crecer tanto como para no necesitar a Dios. Y siempre necesitamos de Dios, sea cual sea nuestra posición y sea cual sea la fama que Él mismo nos haya ayudado maravillosamente a tener. Siempre que buscamos a Jehová, Él nos ayuda. Él nos ayuda a salir adelante, Él nos ayuda a hacer las cosas bien, pero es necesario que lo busquemos, porque si no lo buscamos y creemos tener nosotros el poder, entonces esto nos corrompe y nos ayuda a pecar y a desagradar a Dios. ¿Y cuántos hermanos creyentes hemos visto que crecen un poquito o ellos mismos se crecen y ya después solo pecan, engañan, manipulan las cosas, y esto no está bien delante de Dios? A veces creemos que los pecados graves son los únicos graves delante de Dios, y eso no es así. Aquí vemos lo fuerte que fue y lo triste que estaba Dios y lo enojado y lo tanto que odiaba el pecado, que le tuvo que dar lepra a este hombre para mantenerlo alejado de hacer las cosas más mal. Y así es Dios. Dios odia el pecado. Dios odia las mentiras, las manipulaciones y todas las cosas que hacemos mal. Dios las odia porque es pecado delante de Él. Y aunque aparentemente no nos pase nada, en principio eso no quiere decir que Dios no lo odie. Así que temamos a Dios. Por un lado, busquemos a Dios para mantenernos humildes, para mantenernos buscando a Dios y poniéndolo en primer lugar. Y por otro lado,
temamos a Dios cuando pecamos, porque todos los pecados son graves para Dios, y esto también nos enseña los reyes de Israel y este rey a mitad de su vida. Que Dios nos ayude a seguir los buenos ejemplos y a corregir lo que debemos corregir. Dios te bendiga este día.